Bien, muy buenas noches a todos quienes están participando en este conversatorio. Les doy la bienvenida a nombre de la Sociedad Legal J. Rubén Clark. Entonces, a continuación, le paso la palabra a mi colega Rosicela para que dé las correspondientes palabras de bienvenida y saludos a nuestros auditores. Muchas gracias. Eh, tengan muy buenas noches. En verdad estamos agradecidos de tener a ambos expositores acá hoy, conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Bajo ese parámetro que pues los hemos invitado para que a través de las acciones que han venido realizando como investigadores, activistas, coordinadores, nos cuenten su experiencia acerca de los derechos humanos, tanto en la región y en las actividades que desarrolla. En este sentido, voy a dar paso al doctor Santiago Bucarico, presidente de la Sociedad Legal, quien nos va a extender las palabras de inauguración y pues procederemos a presentar al ponente, Adrián Zárate de Bolivia, quien nos está acompañando esta noche. Doctor Cocarico, su tiempo. Gracias, doctora. Gracias, Roger, por la introducción. Entonces, como presidente de la Sociedad J. Rubén Clark, capítulo La Paz, doy la bienvenida nuevamente a los expositores, a quienes, como esta tarde, por ejemplo, con la doctora Sonia, hicieron una muy buena exposición y hoy continuamos con esto del conversatorio. Entonces, agradezco para empezar a nuestros expositores que van a presentarnos y doy por inaugurado este evento. El tiempo de estudio de Seisela. Muchas gracias por esas palabras y en verdad pues expreso mi agradecimiento, ¿no? A los expositores y vamos dando la bienvenida a los que se van uniendo tanto en el Facebook como también en la sala virtual. Esta noche tengo el grato privilegio de presentar al abogado Adrián Zárate Condori. Él es boliviano, se encuentra en la ciudad de Cochabamba y pues lo voy a presentar. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Mayor de San Simón. Es especialista en justicia constitucional, tutela e interpretación de los derechos fundamentales por la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España. Es especialista en derechos humanos por la Universidad Castilla. Es visitante profesional del periodo mayo a agosto del 2023 de este año en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, quien es por ello que nos está acompañando para contarnos de su experiencia y que nos acerque a los derechos humanos, ¿no? A la justiciabilidad de ellos. De esta manera, Adrián, te extiendo un saludo y te agradezco por estar acá. Es tu tiempo. Muy buenas noches a todos los presentes. Primeramente, agradezco por el espacio, agradezco por la consideración y esperamos poder ser de utilidad para toda la comunidad. Bien, quiero partir por lo siguiente. El haber podido realizar una visita profesional en la Corte Interamericana, para mí, me ha representado una de las experiencias académicas más importantes en formación profesional. Como bien sabrán, la Corte Interamericana es parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, uno de los tres sistemas a nivel mundial regional de protección de derechos humanos, junto con el Sistema Europeo de Derechos Humanos y el Sistema Africano de Derechos Humanos también, valga la redundancia. Estos tres sistemas tienen como peculiaridad principal generar mecanismos supranacionales de protección de derechos humanos cuando los mecanismos internos han fracasado en la obtención de justicia. Particularmente, los más avanzados en esta materia son el sistema interamericano y el sistema europeo. El más antiguo y el que quizás tiene mayores gestiones al respecto, propiamente dicho, el sistema europeo. El sistema interamericano es relativamente nuevo, no tanto como el sistema americano, que tiene menos de 10 años. Sin embargo, ha tenido varios avances y a la vez varios retos que superar. Dentro de sus avances, el sistema interamericano como tal se ha enfrentado a países
que estaban en época de dictadura o saliendo de las mismas. Desde su nacimiento, la Corte Interamericana y la Convención Interamericana de 1969 se han enfrentado a diversos tipos de casos. Entre los que resaltan en su primera etapa de la jurisprudencia, se tiene la desaparición forzada o la violación de derechos humanos en contexto de dictadura o de conmoción social a nivel político. En esta primera etapa, la Corte ha podido ver casos de desaparición forzada por temas políticos, ha podido desarrollar estándares al mismo tiempo sobre formas de afianzar el Estado democrático y obligaciones del Estado con respecto a qué involucra una ejecución extrajudicial, qué involucra una ejecución judicial y qué puede hacer la Corte Interamericana para apoyar el fortalecimiento de derechos humanos a nivel mundial. Al mismo tiempo, ha estado conformado por profesionales verdaderamente expertos, un panel de lujo dentro de los jueces de la Corte Interamericana, tanto como personas como profesionalmente hablando. Dentro de ellos se ha desarrollado, o en el seno de la Corte Interamericana, se ha desarrollado aquel instituto conocido como el control de convencionalidad, que se aleja bastante y en algunos puntos choca con el margen de apreciación nacional desarrollado por los razonados del caso Mirna Makchan versus Nicaragua, en el cual se dice que a la par de un control de constitucionalidad interna, los jueces deben realizar un cuasi control de convencionalidad, a través del cual deben velar que no solo las normas internas sean acordes al sistema constitucional, sino además deben ser acordes a lo que ha determinado el sistema interamericano, conformado principalmente por la Convención Americana, pero además por todo lo que se ha denominado como el Corpus Juris Interamericano. Llámese los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sus protocolos facultativos y demás normativa internacional. Pero, ojo, no solamente allí, sino que también trata de ampliar el paraguas e incluye dentro del Corpus Juris Interamericano a las sentencias que la Corte Interamericana emite dentro de la resolución de casos contenciosos. Ahora, el principio de progresividad de derechos humanos no se queda allí, sino que trata de abarcar aún más. A día de hoy, por ejemplo, es un tema muy discutido, pero que la Corte, si bien no tiene un criterio concreto, sí se puede justificar de manera doctrinal y jurisprudencial el valor normativo y la aplicación que tienen las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Para entrar en este punto, el sistema interamericano y propiamente la Corte tiene dos facultades, contencioso y consultivo. En la facultad contenciosa, la Corte Interamericana es capaz de pronunciarse sobre consultas concretas de la aplicación de normativa interamericana en casos concretos. En ese afán, la Corte Interamericana es conocido como opiniones consultivas. Estas opiniones consultivas son documentos principistas en un primer momento, pero que han generado estándares de aplicación de varias temáticas en específico. Quizás una de las de mayor relevancia que tiene actualmente para nuestro país y el contexto político que estamos viviendo es la opinión consultiva sobre el derecho humano a la reelección indefinida. Si recordarán, acá en Bolivia se debatió a criterio de nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional si existe ese derecho. Sin embargo, cuando se lleva esta consulta, no particularmente por Bolivia, sino por Colombia, ante la Corte Interamericana, la Corte lo que hace es analizar el contexto de la Convención Americana, analizar la jurisprudencia, analizar el caso boliviano y concluye que no existe ni dentro de la Convención Americana ni dentro de ninguna otra normativa el derecho humano a la reelección indefinida. Esta es una opinión consultiva que per se no es vinculante, pero aplicando razonamiento progresivo, razonamiento enfocado a protección de derechos humanos, ad pacta sunt servanda y otra configuración específica en el tema del derecho internacional de los derechos humanos, tiene vinculatoriedad directa para el Estado boliviano. Ahora, que no lo estemos aplicando ya raya en temas políticos y en discursos netamente doctrinales y partidarios, de alguna manera. El otro punto de acción de la Corte Interamericana es el más conocido, los casos contenciosos o las sentencias emitidas en casos contenciosos.
A diferencia del anterior, las sentencias de los casos contenciosos sí son directamente vinculantes para los estados, no solamente para los involucrados en la controversia, sino para todos los demás estados porque se generan estándares. Si alguna vez leen alguna sentencia de la Corte, no es una sentencia de una página, ni tampoco es una sentencia exageradamente ampulosa. Básicamente, cada sentencia trata de ser una tesis sobre un tema en concreto. Estas sentencias son minuciosamente revisadas, tienen que pasar por lo menos por 4 a 5 filtros a nivel interno de la Corte y he allí la rigurosidad con la cual son emitidas. Justamente porque no hay un organismo por encima de la Corte y no hay alguien que vaya a revisar esas sentencias. Por ello, pasa por el visitante o pasante profesional que proyecta una sentencia, pasa por el así, abogado asistente, pasa por el abogado encargado, pasa luego por el encargado de área, pasa luego por el secretario jurídico, luego pasa a la reunión de comité de todos los abogados, luego pasa al secretario general de la Corte, pasa a una revisión general conjunta de todos los abogados y luego pasa a los jueces, que pueden volver al principio o pueden aprobar o modificar. Quiero mostrarles esto para que entiendan cuán minucioso y cuán detallados son los filtros que pasa una sentencia para poder ser emitida como tal. No es que salen a la rápida. Por eso es que las sentencias suelen demorar un poco en su emisión. Sin embargo, las sentencias no son el último punto de acción de la Corte Interamericana. Una vez que llega el caso contencioso y sale la sentencia, se da paso a la tercera etapa del proceso, la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias. Esta etapa es muy poco conocida, no es tan glamurosa como la anterior de alguna manera, pero guarda principal importancia en que en esta última etapa es donde se ve concretado la verdadera justicia a favor de las víctimas. La Corte puede ordenar en muchos casos que el Estado busque aún esfuerzos para la búsqueda de personas, destine presupuesto para el pago de indemnizaciones económicas, destine presupuesto para la creación de programas de capacitación, entre muchas otras medidas que ordena. Pero muchas veces estas sentencias quedan en eso, una bonita sentencia que no se cumple. Por eso la tercera etapa de supervisión de cumplimiento juega un papel preponderante en la obtención de justicia en el sistema interamericano. Sin embargo, mucho se discute si estas resoluciones emitidas en el área de supervisión de cumplimiento de sentencias tienen un valor normativo a nivel interno o si tienen un valor vinculante como tal. Si ya de por sí se le cuestiona notablemente el valor que tienen las opiniones consultivas, con mucha mayor razón se discute el tema de las resoluciones de supervisión de cumplimiento. Estas sí son cortitas, no son complejas, entre comillas, pero sí tienen la idea de verificar cómo el Estado está cumpliendo o qué está haciendo el Estado para cumplir o no cumplir ciertas resoluciones. Esta temática, por ejemplo, es realmente de actualidad. Si vemos realidades comparadas, el país vecino, Perú, en estos días ha tenido el problema de Fujimori, que se ha ordenado su liberación. Hay todo un sistema jurídico constitucional de por medio, pero, y esperando no pecar o equivocarme con algunas cuestiones propias del sistema jurídico peruano, se tiene un enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional llega a determinar que se ordene la liberación de Fujimori por razones humanitarias, puesto que este señor expresidente es condenado por caso de violación de derechos humanos allí en Perú. Pero hace no mucho se le concede un indulto por razones humanitarias por parte del expresidente, el señor Pedro Pablo Kuczynski. En otras palabras, tendría que salir libre por razones humanitarias, porque el señor ya tiene más de 80 y tantos años de edad. El problema, el Perú tiene sentencias ante la Corte Interamericana, específicamente el caso Barrios Altos y la Cantuta, masacre de Barrios Altos y la Cantuta, en los cuales la Corte Interamericana descubrió cómo Perú es responsable de violación masiva de derechos humanos y ordenó que esos procesos se reabran. En otras palabras, no se libere a Fujimori mientras no pague sentencia por la violación a estas personas. Fujimori presenta una acción de libertad, o un habeas corpus, como le conocen por allá. Y el Tribunal Constitucional, curiosamente, llega a conceder tutela a esa solicitud por razones
humanitarias. Y no nos que mantenemos en la resolución de libertad de Fujimori. Con eso se da paso a que el tribunal ordene inmediatamente la liberación del preso Alberto Fujimori y ordena al presidente del Instituto Nacional de Penitenciarías que en el día lo diera los argumentos que, si bien las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta contra el Perú están vigentes y se está implementando esa sentencia, el Perú ha cumplido al reabrir los casos, dicen ellos. Como segundo argumento, dicen que las sentencias son vinculantes, pero no así la supervisión de cumplimiento de sentencia. Las resoluciones no serían vinculantes. Esto lo dicen porque justamente el día que salió esta sentencia del caso de Perú o la resolución del Tribunal Constitucional, la Corte saca un comunicado de emergencia a través del área de supervisión en la cual insta a que Perú se abstenga de cumplir con la decisión emitida por el Tribunal Constitucional. En respuesta a eso, lo que hace este órgano constitucional es recordar que la Corte tiene la obligación de cumplir, o que el Estado peruano tiene la obligación de cumplir lo que se ha emitido por su ente constitucional. Y si la Corte quiere obligar de alguna manera u ordenar que Perú cumpla con una resolución, no puede hacerlo a través del área de supervisión de cumplimiento. Y si quiere denunciar incumplimiento de sentencia, lo que tendría que hacer es llevarlo ante la Asamblea General de la OEA. Esta sanción de llevar a un Estado ante la Asamblea General de la OEA es de las últimas decisiones que puede asumir la Corte Interamericana en el área de supervisión. Es de las menos utilizadas y solamente se aplica ante casos graves en los que el Estado expresamente diga no vamos a cumplir o exteriorice su voluntad de no cumplimiento. Porque una vez que se lleva ante la OEA, el procedimiento de supervisión de cumplimiento prácticamente cesa o se termina allí. Mientras no llega a la OEA, la Secretaría General de la Corte Interamericana manda casi a diario notas a los estados sobre qué está haciendo, qué está cumpliendo, o recordatorios del vencimiento de plazo de implementación de las sentencias, que normalmente es un año. Hay medidas más fáciles de cumplir y otras más complicadas de cumplir, pero allí radica la importancia del área de supervisión de cumplimiento de sentencias. Ahora, este panorama que me he permitido narrarles para ejemplificar qué es lo que está pasando no es ajeno a la realidad boliviana. A modo de ejemplo, tenemos que el año pasado Bolivia fue condenada 3 veces ante la Corte Interamericana en menos de un mes. En el caso Flores Bedregal versus Bolivia, el caso Brisa Angulo y el caso Blas Valencia contra Bolivia, o Valencia Campos contra Bolivia. Los 3 casos tienen un plazo de cumplimiento de un año. El plazo vence en enero. Lastimosamente, estamos a diciembre. Estamos a 11 de diciembre. Quedan aproximadamente 20 días para que acabe el año y el plazo vence. Lastimosamente, de los 3 casos, en 20 días no van a lograr cumplir todas las medidas que la Corte ha implementado. Eso demuestra que Bolivia, si bien tiene la intención de cumplir, o al menos es lo que dicen nuestros políticos, está fracasando en la forma de implementar esas sentencias. Las medidas que se han dictado son complejas, no son nada sencillas de cumplir, pero hay algunas que sí son más sencillas de apaciguar de alguna manera, principalmente las del tema monetario, de pago de indemnizaciones a las víctimas, pero inclusive esas sentencias que son complicadas, no son nada complicadas de cumplir, están retardadas. No se ha hecho el desembolso, el argumento de que no hay dólares en Bolivia y las sentencias son en dólares, y eso está generando nuevamente violación de derechos humanos de víctimas que no han encontrado justicia acá en Bolivia. Han tenido que pasar todo un proceso tortuoso para llegar a la corte, han logrado sentencia y habiendo logrado el reconocimiento de declaración internacional, vuelven a Bolivia y vuelven a encontrar el mismo escenario. No hay justicia aún para estas personas. Otra de las medidas que se dictó es el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en un acto público. Tengo entendido que se ha hecho en un caso, Brisa Angulo, pero en los otros casos no se ha hecho nada. Y es justamente porque Bolivia dice que va a cumplir, pero del dicho al hecho está tardando un montón. Y Bolivia está generando nuevamente esa situación de incumplimiento o nuevamente forzando que las víctimas que ya han pasado todo un tortuoso camino se conviertan nuevamente en víctimas de violación de sus derechos humanos. Ya para ir culminando, me permitiré platicarles un poco de mi experiencia como visitante profesional en la Corte Interamericana.
Allá en Costa Rica tuve la oportunidad de compartir con personas prácticamente de todas partes del mundo. El proceso de postulación para ser pasante o visitante profesional es sumamente competitivo. El año pasado, cuando presenté mi postulación, estando allá, nos indicaron que hubieron aproximadamente 1.500 personas que presentaron de varias partes del mundo, de las cuales solamente eligieron aproximadamente a 200, tratando de buscar el mejor perfil o el que más se adecuaría a las labores que presenta la Corte. Había personas de Ecuador, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, de Harvard, básicamente de todas partes del mundo. El problema es que teníamos, el problema de todo esto es que nos generó un escenario sumamente multicultural. Esto nos generó que entre las charlas diversas que teníamos, tanto de temas académicos como de temas dedicados a la corte como tal, la discusión era sumamente elevada, sumamente compleja. No eran sistemas o no eran conversaciones comunes y corrientes. Todos estaban altamente capacitados en el tema y considero que es una de las mejores experiencias que a una persona se le podría encomendar. Ver de cerca el tratamiento de las sentencias, el funcionamiento de la corte y la hermenéutica que maneja es otro mundo, otra historia. Como se dijo en un video testimonio que se recopiló, puede leer uno 20 artículos, 20 tratados sobre derechos humanos, pero no va a llegar a comprender la magnitud de esta labor, sino es que hasta que está allí dentro, en el corazón de la Corte Interamericana. Dentro tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de ver un evento histórico, el encuentro de las tres cortes de derechos humanos del mundo. Estuvieron presentes los jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos, así como también los jueces de la Corte Africana y obviamente los jueces de la Corte Interamericana. Fue un evento sumamente interesante para todos, porque era escuchar hablar a personas desde su experiencia, desde sus habilidades y desde las falencias que tienen. El sistema europeo hablaba de que tienen ellos no tanto problema con el tema económico. A grosso modo, hablaban de que manejaban un presupuesto de 20 millones de euros anuales, seguido del sistema africano, que manejaba un presupuesto aproximado de unos 10 millones de euros anuales. Y por último, la Corte Interamericana, que maneja un presupuesto de 5 a 6 millones de dólares anuales. Es el problema más grande que tiene el sistema interamericano, tema presupuesto. No se les paga a los jueces, a los pasantes y a los visitantes tampoco se les paga. Y Costa Rica es un país particularmente caro, extremadamente caro, diría yo. Eso genera que la Corte no tenga jueces permanentes. Los jueces van solamente para los periodos de sesiones, que duran entre 2 semanas o un mes. Antes de la pandemia se reunían 6 semanas al año. Afortunadamente, y con la virtualidad, a día de hoy se están reuniendo más tiempo. Están generando que puedan emitirse más resoluciones. Pero aún así, no son jueces permanentes. A diferencia que la Corte Europea, donde sí son jueces permanentes. Están todo el año dedicados exclusivamente a eso. Los jueces son académicos en su mayoría o exfuncionarios judiciales, pero no son exclusivos de la Corte Interamericana. Y es un tema de presupuesto que lo vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Ha llegado un punto en el que la Corte ha tenido que trabajar sobreviviendo con préstamos. Caso contrario, iba a cerrar. Es uno de los problemas más grandes que le atañe al sistema interamericano, sumado a la excesiva carga que tiene. Una sentencia demora en promedio entre 6 a 7 años en emitirse sentencia. Un proceso demora entre 6 a 7 años en emitirse sentencia. Esto nuevamente genera que las personas se vean sometidas a un tortuoso proceso, desgastante, intimidante y finalmente, como en el caso boliviano, tras pasar todo ese calvario, que no vea materializada esa sentencia en su realidad. Espero haber aportado con algo en cuanto a mi experiencia, en cuanto a las vivencias y en cuanto a algunos criterios tanto normativos como jurisprudenciales sobre la labor de la Corte Interamericana. Para tema de preguntas, dudas, curiosidades o críticas eventualmente, quedo a sus órdenes. Adrián, te agradezco realmente muy prolija la participación y también pues hablando desde casos prácticos, ¿no? Desde la realidad latinoamericana y comentándonos algo más de tu experiencia en la CIDH, en verdad, muy interesante.
en este breve tiempo lo que nos has dicho, muy interesante, y pues nos invita, ¿no? A que nos informemos más. En este sentido, pues, si hay alguien tanto en la transmisión como en las redes que quiera hacer alguna pregunta, bienvenido. Nosotros estamos acá para hacerles llegar las preguntas a Adrián. Y pues yo empezaría con una cuestionante. Actualmente, ¿cuántos casos tenemos ante la CIDH? Y has mencionado dos, ¿no? Que están en ese proceso de cumplimiento. Que aparte de esos dos casos, ¿cuántos casos más tenemos? Y em, siempre ha habido una duda, ¿no? Bolivia, a comparación de otros países, ¿no? Perú tiene bastantes casos ante la CIDH, Colombia, Ecuador, y muchas veces eso se decía porque, bueno, se activa el sistema interamericano a través del litigio estratégico y demás, y se llevan casos a estas instancias. ¿Qué supone el número de casos? Quisiera saber tu opinión, ¿no? Tener este número de casos ante la SIDH y pues, ¿qué esperas? Una de las críticas que se le hace justamente a la Corte Interamericana es que si bien extiende, hay una reparación hacia las víctimas, muchas veces estas en la supervisión y lo que has mencionado no se logran cumplir o se ven diferentes falencias de la CIDH, ¿no? Y yo creo que con el caso que has mencionado, igual vuelve a resurgir, ¿no? Esa idea de se contraponen intereses. ¿Quién tiene la última palabra? La CIDH, el Tribunal Constitucional, el pueblo. Se vuelve esa disyuntiva. Quisiera saber tu opinión. Tengo una larga tradición del sistema interamericano. No tiene tantos casos, a diferencia de Colombia, que por el contexto del conflicto armado, pues la verdad, temas que uno podría pensar que solamente se ven en películas, pero lastimosamente la realidad supera la ficción por mucho. Otros países más cercanos, Perú sí tiene bastantes casos. Uruguay quizás es el de los países que tiene menos casos de la región. Bolivia tiene aproximadamente 10 casos ante el sistema interamericano. Esto puede demostrar dos escenarios. El primer escenario, que no tenemos un caos de violación de derechos fundamentales que llegan a este sistema interamericano. Por eso tenemos apenas 10 casos. O por otro lado, no tenemos profesionales abogados o un número grande de profesionales abogados que tengan la experiencia y el conocimiento para llevar casos ante el sistema interamericano. Hay profesionales abogados en Cochabamba y en Bolivia, muy buenos, muy capacitados, pero son muy pocos, no son muchos. Sobre el sistema interamericano son muy, pero muy pocos los abogados bolivianos que manejan bien la hermenéutica de cómo llegar a la comisión, cómo pasar a la corte, la dinámica de las excepciones preliminares y toda la hermenéutica que conlleva, son muy pocos. No tenemos una tradición grande de enseñar esta materia en aulas universitarias. De hecho, no es algo que se enseñe en aulas universitarias. Si alguno conoce algo o alguno aprende algo de todo eso, más que nada es por ser autodidacta, porque le gusta y porque le nace. Particularmente en mi universidad no se enseña mucho sobre el sistema interamericano y lo poco que se ha sido por mentores, maestros ajenos a la facultad y prácticamente por libros, ser autodidacta como tal. Esto podría generar que Bolivia se jacte de no ser un país vulnerador de derechos. El problema de los pocos casos que tenemos ante el sistema interamericano, no todos se han cumplido. De hecho, muchos siguen pendientes de cumplimiento. A modo de ejemplo, uno de los casos más antiguos del sistema interamericano es el caso Gelman contra Uruguay. Uruguay es una democracia sólida, de las más sólidas de la región. Pero aún así, el caso Gelman sigue abierto. Data de 1980 y algo. Y la sentencia es del año 2001 o 2000, pero sigue en etapa de supervisión. No se ha cumplido todavía. Y si Uruguay, que tiene un sistema sólido democrático, no ha cumplido todavía con esa sentencia, ¿qué nos espera Bolivia, que tenemos un débil sistema democrático? Bolivia se resiste en varios sentidos a cumplir con las órdenes de la Corte Interamericana. Digo órdenes porque son eso literalmente, con base a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Pacta Sunt Servanda, las obligaciones internacionales contenidas en la Convención Americana y propiamente ya en el nivel constitucional,
La propia normativa constitucional boliviana determina que son vinculantes para el Estado boliviano, pero que no las cumplamos por tema político ya es otra idea. Por ejemplo, el tema de la opinión consultiva debería sentar precedente en Bolivia para que el tribunal diga no es un derecho humano como hemos dicho y por tanto anulamos nuestra sentencia y, y le achacamos responsabilidad al actor político quien se ha lanzado una tercera, cuarta repostulación amparado en esa sentencia. Lo que ha dicho la Corte, el Tribunal Constitucional Boliviano es una opinión consultiva, no es vinculante, es una mera declaración y se mantiene tal cual la resolución, la sentencia del 2017, que reconoce el derecho humano como una reelección indefinida. Tenemos esa dicotomía. Lo mismo está ocurriendo con Perú y lo mismo ocurre con varias regiones, varios países de la región. Esto genera inclusive que se hable o se eleven voces de salirse de la OEA. Se recuerda, Evo Morales en su momento propuso salirse de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto, en lugar de mejorar, va a traer una serie de tropiezos. En lugar de mejorar con estándares de protección de derechos humanos, va a retroceder en cuanto a protección, tutela. Si siendo parte del sistema no cumplimos las sentencias, con mucha mayor razón no vamos a cumplir cuando no seamos parte del sistema. Venezuela, por ejemplo, tiene sentencias ante la Corte Interamericana, pero por su situación política y porque se han salido de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya no cumple. Se le envían casi a diario notas de cumplimiento de las sentencias de los casos que tienen, pero no responden. Lo propio Nicaragua, hace poquito, que está en etapa de salirse de la OEA. Esto genera una situación preocupante, una situación alarmante, que nos está dando un escenario en que en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Y dicho sea de paso, el día de ayer se cumplían 75 años de vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La idea, mejorar y avanzar en la protección de derechos. Pero hay cada vez voces más fuertes a nivel interno que generan esa resistencia doctrinal. No son tirados de los cabellos, no son argumentos de no cumplo porque no quiero, sino son argumentos bien pensados, bien fundamentados de por qué no debería cumplirse con esas sentencias o con esas obligaciones internacionales. Entonces, la labor que nos queda, capacitarnos como abogados y encontrar las herramientas argumentativas y normativas suficientes para poder superar esas trabas, para poder materializar el cumplimiento de las sentencias a nivel interno. Bolivia tiene muy poquitos casos que se han archivado. Digo archivado cuando se han cumplido todas las medidas. En Bolivia creo que ninguno se ha cumplido todas las medidas. Siguen en etapa de supervisión de cumplimiento. No puedo hablar mucho de eso porque casi era una regla que no podía estar yo como boliviano con los casos de Bolivia en la corte, en la de supervisión de cumplimiento. Puede ver de otros países, pero Bolivia como tal tengo entendido que no tiene casos archivados. Es decir, una tendencia creciente a resistir el cumplimiento de las sentencias. Muchas gracias. Sí, realmente muy alentador lo que nos dices y también nos llama a la reflexión, ¿no? El mismo Estado boliviano. Tengo aquí dos preguntas, ¿ya? Me preguntan, ¿en qué casos ganó un Estado a una víctima en la corte? Si conoces alguno. Y como segundo, ¿qué consejos podrías dar a los estudiantes que quieren aprender más sobre derecho internacional público de manera general? Y como otra pregunta, eh, ¿qué sabes de las competencias internacionales sobre derechos humanos, los Moot Court? ¿Has participado en alguna? Nos preguntan si nos podrías dar algún tip, eh, etcétera, etcétera. Esas tres preguntas, querido Adrián. Bien, la primera, voy a empezar por la última pregunta. Particularmente considero que los moot courts son de vital importancia para todo aquel estudiante que tenga la inclinación por el derecho internacional público. Obligan a que los estudiantes tengan que leer y releer un montón. Básicamente, los escritos que se elevan ante estas competencias no son tan sencillos como simplemente leer el caso y redactar y ya, sino que exigen que el estudiante y el equipo se preparen con normativa, con doctrina, con jurisprudencia, no solo de la región, sino también de Europa e inclusive de la región africana. Sumado a eso,
permiten que el estudiante se foguee, entre comillas, ante escenarios hipotéticos. Obviamente, representando a víctimas hipotéticas en contextos hipotéticos, pero ante personas que fungen como jueces de estas instancias. Estando allá en Costa Rica, a modo de comentario, tuve la oportunidad de participar junto a mis colegas pasantes y visitantes profesionales como jueces de la Corte en la competencia de CEJA, competencia Eduardo Jiménez Areche. Estudiantes muy bien preparados, pero que las dudas y las preguntas de los jueces eran sumamente incisivas, lo que les exigía saber a detalle de lo que estaban hablando. No era simplemente decir, el Estado X no ha cumplido con su obligación y ya, sino es que tenía que estar sólidamente fundamentado de con base a qué normativa, con base a qué decreto es que se actúa o se refiere a aquello. Por otro lado, a modo de consejos, mood court es la manera ideal para empezar en este mundo. Y lo digo en el siguiente sentido. En un mood court uno asume la representación del Estado. Lo van a acribillar a uno con preguntas, tanto los jueces como la contraparte. La contraparte va a estudiar para desarmar nuestros argumentos. Y eso obviamente genera tensión, genera nervios en varias situaciones y por lógicos motivos. Durante mi época de estudiante tuve oportunidad de participar en varios de estos concursos y quizás el que más me marcó, aquel que nos permitió llegar hasta Perú, hasta tierras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, donde representamos a la San Simón, mi universidad, a Bolivia en un concurso de derechos humanos. No nos fue tan bien como hubiéramos querido, éramos totalmente novatos frente a personas que estaban ya con varias experiencias en el rubro. Lastimosamente yo por novato también en esa época terminé comiéndome el tiempo de mi compañero, pero son cosas que uno aprende. Lo que me permitió eso, vencer los miedos, perder el miedo ante una audiencia, saber que si una vez ya se pudo hacer, en un caso hipotético y en un caso real se puede mejorar con mucha mayor certeza, con mucho mayor conocimiento. Sirve como a manera de nerviosismo y perder ese temor al litigio que en muchas ocasiones se tiene desde la época universitaria. Y ya, por último, la primera pregunta que me realizaba, ¿me la repite, por favor? Si conoces algún caso en el que el Estado haya ganado y no así la víctima. Son muy pocos, son raros de ver, pero sí hay casos en los que el Estado sí ha ganado. El caso más reciente que pude ver en el que un Estado ha ganado y ha sido declarado como no responsable a nivel internacional, precisamente es un caso contra Costa Rica, de un ciudadano estadounidense que tenía residencia en Costa Rica, tenía interesado postularse como notario de fe pública o fedatario público, pero el Estado costarricense le negó ese acceso, justamente por tema de la nacionalidad. Llegó a la Corte y la Corte, tras realizar un análisis íntegro, determinó no responsabilidad para el Estado tico. Ha habido varios comentarios al respecto, como que la Corte no quería pelearse con el país donde tiene su sede, entre otros. A criterio particular, yo diría que habría que revisar a fondo la sentencia y que cada uno asuma postura. Si realmente había violación de derechos o si la Corte ha determinado que no había violación porque realmente no había. Si es que les sirve, en el grupo de WhatsApp o por otro medio, les hago llegar esta sentencia para que pueda ser eventualmente objeto de estudio. Perfecto. Nosotros lo esperamos y lo compartimos con nuestro comité de estudiantes, ¿sí? Y pues realmente pues es la pregunta de los estudiantes, ¿no? Personas que están estudiando, tomando quizá algún curso, un diplomado en esta área, para conocer la parte procedimental y como tú has dicho, a futuro, pues que puedan perder el tiempo a litigar, ¿cierto? Entonces, bueno, de esta manera finalizamos con tu participación, Adrián. Agradezco, realmente ha sido muy, muy interesante esta plática, este conversatorio. Te comento que te vamos a hacer llegar un certificado por la participación en la sociedad legal y cualquier cosa que tú necesites, que requieras por parte de la sociedad legal, estamos acá. Somos un grupo nuevo, como te iba comentando, que está en la que coadyuva a la institucionalización de derechos humanos. ¿Está bien? Entonces estamos en ese proceso. Te agradecemos la invitación
que estés acá y pues quedamos atentos a cualquier mensaje. Vamos a pasarle el contacto del doctor para aquellos estudiantes que estén interesados en competir y quisieran algún tip. Si bien él ha tenido oportunidades de salir a otros países, pues a criterio propio no es algo muy común en las universidades bolivianas, ¿no? Ir a competir, formar desde los primeros años de universidad, que vayan a otros lugares. Conozco casos muy contados y si bien hemos salido a participar, pues no hemos logrado, no hemos llegado a lograr una fase eh, preliminar, ¿no? De finalistas. Eso siempre ha sido una participación y nada más. Estamos en ese proceso mientras haya profesionales que quieras decirnos a modo de A despedida. modo de despedida, y para los estudiantes interesados, hay becas que apoyan la participación de estudiantes en diversos concursos. Quizás la beca más deseada, la beca ofertada por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, la CAS. Normalmente emite convocatoria de enero a febrero y el concurso se lleva a cabo en Washington en mayo. Es de las mejores becas porque les paga desde los pasajes de avión, alojamiento, estadía, incluso los pasajes de la visa. Particularmente si están interesados, yo recomiendo que estén atentos a esa fundación. Luego hay otra que es la beca del Comité Regional para la Cruz Roja en Bolivia y Ecuador, que se lleva a cabo el concurso en noviembre en Perú, con la cual nosotros viajamos. Emite convocatoria para septiembre, agosto más o menos. Igualmente cubre varias los gastos. Y es una muy buena forma de salir del país y de conocer a otras personas, que es otro mundo. Saliendo del país uno se da cuenta que acá estamos en pañales, mientras allá ya están corriendo maratones, lastimosamente. Pero se puede. Siempre hemos tenido participación. La San Andrés tengo entendido que tiene cierta tradición en tema de concursos de derechos humanos. La San Simón un poquito. Y últimamente la San Francisco Javier creo que se está poniendo las pilas en ese mundo. Pero ninguna de estas universidades ha logrado llegar al podio, lastimosamente. Pero Dios mediante, próximamente podríamos tener a una universidad, si no es que en el primer lugar, por lo menos en el segundo, pero la idea es en el primer lugar. Los, los premios son sumamente atractivos, desde pasantías en la Corte Interamericana o en la Comisión Interamericana, pagados, con tema gastos, pasajes, estadía y demás, hasta admisión y pago total de programas de maestría en la American University de Washington u otras prestigiosas universidades. Así que yo particularmente recomiendo que los estudiantes sigan ese mundo o se interesen en ese rubro. Y ya para ir concluyendo, agradezco el espacio que me han brindado, agradezco la atención que me brindan y quedo a sus órdenes para eventuales eventos o eventuales capacitaciones sobre el tema. Nuevamente, gracias por el espacio y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, a pesar de que tal vez hemos sido muy críticos, ¿no? Con el sistema universitario boliviano, tengo entendido que también la CEU, la Católica, también ha mandado estudiantes, pero como formación, sí. Pero a pesar de ello, que he escuchado hablar es como sentirnos orgullosos, ¿no? Si bien existen pocos profesionales especializados, existen tantos abogados en el mercado laboral, pero muy pocos especializados y más en estas materias, él es uno de ellos, ¿no? Que yo, a criterio propio, y también los que estamos acá, pues nos sentimos felices de contar con un invitado con esa experiencia y que lleve el nombre de nuestro país a otras instancias. En verdad, para nosotros es un orgullo y para mí es un placer conocerte, Adrián. Vamos a estar atentos a la información que nos puedas pasar para difundir con nuestros comités y pues el conocimiento pueda ser más deliberativo. De esta manera, pues también te haré llegar tu certificado y te agradezco por estar acá. Te mando un saludo desde La Paz y hasta otra oportunidad. Vamos a difundir los casos, sus datos de él, sus contactos para que lo puedan contactar. Muchísimas gracias, Adrián. Te mando un abrazo. Asimismo, pues doy la bienvenida a nuestra invitada Araceli Chávez. Ella ha sido coordinadora a nivel nacional en el país de México de la Sociedad Legal J. Rubén L. Clark, que está acá y pues nos está visitando virtualmente los derechos humanos, ¿no? Hemos escuchado experiencias muy alentadoras desde Perú con
diversos mood court desde Bulgaria, ¿no? Cómo se va viendo el tema, en este caso del sistema de Naciones Unidas, como nos compartía la primera expositora, el segundo expositor boliviano de nuestra casa, ante su experiencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora pues vamos a traer algo más lejos, ¿no? México, que nos va a estar comentando desde su experiencia cómo ha sido trabajar con la sociedad legal y Rubén L. Clark. Asimismo, pues hago una breve introducción de que la sociedad legal es un programa, entiéndase así, en diferentes países, ¿sí? Que tiene como objetivo promover la excelencia profesional, eh, el servicio pro bono y la libertad religiosa. Estamos en ese proceso, en el caso boliviano, de institucionalizarnos, de mejorar. Nosotros somos un capítulo reciente que nace el 2019 y que ha estado en ese proceso de hacer eventos, trabajar con poblaciones vulnerables pro bono, pero en este caso vamos a escuchar la experiencia desde México y pues tengo la dicha de presentarte a Araceli. Ella es abogada. Ella es abogada por la Universidad de Leonardo da Vinci, campus de Tehuacán, de México. Tiene una vasta experiencia en temas de soluciones, ¿no? En la parte práctica, a través del litigio, ha trabajado en diferentes estudios jurídicos, tanto como asistente legal, que en este caso boliviano se conocería como procurador, ha realizado funciones administrativas, ha llevado diferentes procesos, ha sido asistente legal, también ha realizado asesoría legal a diferentes empresas como auxiliar legal, ha sido miembro y coordinadora de vinculación estudiantil con sede en México, ha creado una red de estudiantes para toda la República Mexicana que se encuentran en cualquier semestre de la carrera de Derecho, ¿no? Tanto estudiantes como egresados, en este caso. Ha compartido cursos, diplomados y oportunidades laborales para que lleguen estos estudiantes y en el mérito de realizar mentorías, ¿no? Para que ellos se capaciten. Eh, Actualmente, pues ella es abogada litigante y ahora nos va a comentar esa experiencia. Querida Araceli, yo te extiendo un saludo desde La Paz y bueno, te agradezco por estar esta noche con nosotros. ¿Qué tal? A ver, primero si sirve mi audio, si nos escuchamos, porque tuve un pequeños problemitas, pero ya sabes, técnicos antes de empezar con todo esto. Perfecto, perfecto, se te oye claro. Pues antes que nada, y primero, agradecer la invitación. La verdad es que me siento muy, pues halagada. Ya creo que es como la segunda, tercera vez que nos comunicamos por vía Zoom y tenemos una plática. La verdad es que yo tengo, pues, hacia Bolivia, la verdad, un gran cariño desde que empecé el recorrido en toda esta jornada en la sociedad y primero que me extendieron la mano. Te aprendí mucho de ellos, yo creo que sin ellos pues no hubiera yo empezado como empecé y pues nada, quisiera yo comentarles ahora que estamos hablando y en el marco de los derechos humanos, del Día Internacional de los Derechos Humanos y como comentaba nuestro colega que anteriormente ya nos precedió, fíjate que es bien importante el papel de estudiante en todo esto. Antes que nada también quisiera yo agradecer tanto a mis padres por los valores que me dieron, a los maestros en la universidad y posteriormente a todos los abogados que conocí en la sociedad y en el ámbito pues legal, ¿no? Como abogado. La verdad es que yo cuando empecé a estudiar, yo siempre fui una alumna pues muy activa, ¿no? Me gustaba mucho ir a concursos, participar en talleres y en todo eso. Yo creo que pues los maestros también fueron los que me apoyaron porque pues en ese sentido pues como que ellos te dan el apoyo, el empujoncito para pues ser quienes son. Sobre todo eso, quisiera yo comentarles que me fui pues 3 veces, fui participante para un concurso interamericano de derechos humanos y lo menciono porque eso fue pues a manera local, ¿no? Pero pues eso te va enseñando, te va abriendo puertas en el parámetro legal.
no nada más nos estancamos en las leyes regionales, sino que ya nos vamos más lejos, ¿no? Posteriormente, cuando salgo de la carrera, conozco a un abogado que fue mi maestro, que él fue el que me enseñó un poco acerca de la sociedad. A mí realmente me interesó demasiado y así empecé. Desde a poquito, desde abajo, desde abajo, desde abajo. Y pues me dieron a mí la oportunidad como estudiante de dirigir la coordinación nacional. La verdad es que sentía que era pues un paquete muy grande, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Dirigir a los estudiantes y pues creo que fue una gran oportunidad porque a través de mi experiencia como estudiante, pues yo me daba cuenta que era lo que los estudiantes necesitaban, ¿no? Hablando de universidades públicas, universidades privadas, estudiantes que llevan la carrera quizás en una escuela abierta. Entonces todo eso me fue ayudando. Después, pues te conocí a ti, creo que fue la primera que conocí cuando llegué a la sociedad y yo decía, no, pues yo creo que Bolivia tiene un buen nivel, vamos pues a apoyarnos de eso y vamos a seguir adelante. El primer conversatorio, fíjate que tuvimos fue con ustedes. El primer conversatorio de estudiantes fue con Bolivia. Entonces comentábamos las experiencias que habíamos tenido como estudiantes y fíjate que eso fue como un escalón más grande, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Bueno, como estudiante, ¿qué nos hace falta? Que en la universidad quizás no nos dan y que quizás afuera podemos aprender. Entonces, pues el licenciado Javier, que pues es el que preside el área de México, él y yo hicimos un plan de estudios, de decir, bueno, ¿qué necesita un abogado o un estudiante para que cuando salga de la carrera pues se vaya abriendo puertas tanto en materia laboral, en el litigio o de manera personal? Entonces tuvimos en el tiempo en el que estuve como coordinadora nacional aproximadamente entre 5 y 6 eventos y todos así se fueron ustedes, Bolivia. Después tuvimos cómo crear un currículum vitae desde tus inicios, ¿no? Desde el primer trabajo que tuviste hasta el momento, ¿no? Fue el conversatorio, tuvimos el apoyo de una chica que ahora se encuentra en Estados Unidos, hicimos unas tertulias académicas y ella también lo mismo, a través de su experiencia como estudiante, ella nos mencionaba que si nosotros encontramos alguna convocatoria para irnos de pasantía, que era lo mejor que podíamos tomar, ¿no? A lo mejor nosotros como estudiantes lo veíamos muy lejos, pero ella nos mencionaba que salen convocatorias y que ahí podemos obtener pues a lo mejor una ventaja de salir fuera de la ciudad, quizás a otro país. Entonces ella nos mencionaba su experiencia a través de eso. Después conocimos a un abogado que trabaja obviamente en nuestra región, en Monterrey, y aprovechábamos que la tecnología ahora que pues empezando la pandemia, empezamos a utilizar la computadora, el Zoom, las redes sociales, cómo es que el derecho podía asociarse con todo eso y fíjate que a lo mejor decíamos, no, pues los ingenieros realizan esa labor, ¿no? La tecnología, pero fíjate que el abogado también se encarga de todo eso. Utilizaba las redes sociales y creaba un sinfín y un mundo de oportunidades para los abogados que se encontraban en esa región. Posterior a eso también hablamos y tuvimos, creo que fue el último evento que fue el que, tema personal, a mí más me gustó. Tuvimos el tema de argumentación y fíjate que al principio yo pues lo veía muy lejos. Dije, no, pues quizás como no nos encontramos de frente a frente, quizás no van los abogados, pues no van a querer, o a lo mejor el tiempo, y fíjate que todo se fue dando, todo se fue dando. Primero hacían un breve escrito sobre algún tema en específico en cuanto a derecho, y teníamos, fíjate que abogados que nos apoyaban. Eh, en especial este tema y esta actividad que fue la que más me gustó, porque ya lo mencioné, nos toca la labor de hablar con la gente, ser sociable, tener empatía, desarrollarnos, desarrollar el habla. Y fíjate que hay algunos abogados que no lo tenían. Entonces, este curso les ayudó mucho pues, a mis cómo hacer argumentos sólidos, argumentos válidos, utilizar diferentes tipos de ordenamientos, tanto locales como internacionales, tratados. Entonces siento que fue la actividad que no le teníamos mucha fe, pero funcionó demasiado.
grupo de WhatsApp, nos enviábamos, fíjate que encontré esta convocatoria de Veracruz, de México, y lo que más me gusta de la sociedad es que creamos lazos, aunque no nos podamos ver. O sea, aunque estemos muy lejos, podemos decir, sabes que yo tengo un amigo que vive en Bolivia, un amigo que vive en México, en Estados Unidos, y fíjate que es lo que más me gustó y fue lo que más me atrajo. Ahora donde me encuentro, pues todo eso lo utilizamos para una argumentación, algún tipo de caso, entonces yo creo que no nada más, sino que lo podemos utilizar en cualquier ámbito. Y fíjate que este tema de los derechos humanos a mí me encanta. Desde que salí de la escuela, dije, no tomo una certificación, la tomo. Voy a algún taller y ahí estoy. De hecho, apenas terminó mi certificación, pero tomé la certificación de derechos humanos por el instituto que se encuentra en Puebla por 3 años. Entonces, pues es uno de los temas que más me apasiona y cuando me mencionaste que iba yo a estar aquí, dije, no, es mi top, yo de ahí soy. Entonces, pues, ¿qué más te puedo decir? Yo creo que a lo largo de mi carrera estudiantil, laboral y todo, yo creo que es de las mejores experiencias que he tenido. Excelente, Araceli. Algo que justamente también coinciden ambos expositores, tanto Adrián como ella, es la predisposición, ¿no? Y muchas veces el estudiante, si bien las oportunidades son reducidas cuando uno es estudiante, debe salir a buscarlas, ¿no? Y la sociedad legal es como que ha extendido ese brazo a diferentes estudiantes. Como ella bien lo menciona, yo tuve la oportunidad de conocerla por primera vez como miembro de la sociedad legal Araceli junto con Javier en ese entonces, ¿no? Estábamos en ese proceso de formación, nosotros éramos un capítulo nuevo y pues tuvimos una charla, ¿no? De las cosas que veníamos realizando como sociedad legal. Me parece excelente las actividades que han hecho y pues también nos inspiran de tal vez imitar alguna, ¿no? Acá para los abogados y estudiantes bolivianos. En este sentido, Araceli, si bien la sociedad legal aglomera a diferentes abogados de diferentes creencias, ¿qué es lo que te ha parecido de manera más particular? ¿No? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de esta organización que está extendida a nivel internacional? Y como ella bien lo dice, se comparten lazos no solamente de creencias, sino también de formación, ¿no? Hace poco yo estuve con abogados de Brasil, ¿no? Y ver el nacimiento de otros capítulos en otros países. Y realmente podemos decir, aunque no nos hayamos visto, ¿no? Ni yo los conozca, que sí, tengo amigos allá en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, hasta en México, ella es mi primera amiga en México que tengo. Y también nos inspira, ¿no? A que podamos seguir fortaleciendo, que sigan haciendo capítulos. En el caso boliviano tenemos el capítulo de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, junto con el de Sucre. Esperemos que otros capítulos también nazcan, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención? ¿Qué es lo particular que tiene esta organización que la diferencia de otras, querida Araceli? Fíjate que más que nada el apoyo que te dan y las puertas que te abren. No hace mucho yo requería que alguien me apoyara con un trámite aquí en México, en las zonas de México, pero yo no recordaba quién podía extenderme el brazo, quién me podía apoyar, y de repente recordé que tenemos dentro de la sociedad que está aquí en México a una abogada que nos apoyaba y dije, pues esa era la ventaja, ¿no? Uno siempre busca a alguien que pues sea de confianza, que sepas que sí va a hacer la labor y todo, y fíjate que me resultó muy práctico. Aquí en México, pero en otro estado, hubo una catástrofe natural hace poco, hace como 2, 3 años, y me parece que fue en Tabasco. Entonces, el apoyo que daban ellos, de verdad que era increíble. O sea, siempre nos han dicho de que si alguien te da, pues tú tienes que devolverle
el favor o darle la mano, ¿no? Pero lo que más me atrae de todo esto es que ustedes dan sin recibir y de verdad yo creo que independientemente de las creencias que uno tenga, que sean diferentes, que ahí está la mano, que ahí está el apoyo y aunque te digo, aunque no nos veamos, aunque no estemos aquí, ahí está. Entonces, eso es lo que a mí más me atrae y la misión y todo lo que tienen ustedes, ¿no? Que van también encaminados y dirigidos a los derechos humanos en el ámbito que sea. La salud, la vida, independientemente de cualquiera, ustedes están enfocados a eso. Entonces, a mí particularmente eso es lo que más me llamó la atención. Te comentaba que cuando yo fui estudiante y a mí me atrajo mucho el tema de derechos humanos, te digo que todo se fue dando. O sea, a mí me encantaban los derechos humanos, pero yo no sabía desde mi área de estudiante cómo apoyar, cómo hacer que pues todos los demás también se dieran cuenta de esto. Cuando conocí la misión que tenían ustedes, dije yo de aquí soy. De aquí soy porque te digo, iban encaminados exactamente a lo que yo estaba buscando y a lo que a mí tanto me gustaba. Entonces fue eso exactamente. Sí, querida Araceli, te comento, bueno, en este tema de diálogo, porque es un conversatorio, ¿no? Em, que justamente, ¿no? Una de las premisas que trabaja la sociedad legal es realmente el servicio pro bono, ¿no? El servicio desinteresado para grupos vulnerables, para otras personas. Entonces, es algo que caracteriza a la sociedad legal, también a los mismos miembros que componen en esta, que en su mayoría son miembros de la iglesia, ¿no? Que están siempre activos y se busca ayudar y coordinar a través de la libertad religiosa, trabajar diferentes temas y es una característica propia de nosotros, ¿no? Así que concuerdo plenamente contigo. Realmente te vamos a estar convocando para otras instancias cuando se inaugure el comité de estudiantes de nuevo, ¿no? Estamos en ese proceso de reestructuración, ¿sí? Y pues muchas gracias por todas tus experiencias, realmente. Em, a menudo pasa que al ser abogados de distintas disciplinas y con distintos atisbos puede ser un poco complicado organizarles y al igual que ella, pues en algún momento sentir temor si lo que estamos haciendo está bien o no, ¿no? Sin embargo, las cosas se van dando. Como ella lo dice, no sé cómo, no sé, no podría decirles, pero las cosas se van dando y en el momento menos esperado ves que esa charla o esa cuestión para ayudar ha llegado a los abogados que están litigando, a los abogados que están iniciando su carrera, a los estudiantes que aún se están formando y en verdad pues al igual que ella, no sé cómo, pero las cosas se van dando, ¿no? Y realmente creo que es por el propósito que luchamos. Eh, Asimismo, pues quisiera saber algún mensaje que quieras dar a nuestros estudiantes de que formen parte de la sociedad legal. En México, ¿cuántos capítulos están vigentes? Si nos están escuchando ya, cómo formar parte de y demás, ¿no? Para ir finalizando, querida Araceli. Pues nada, de comentarles a los estudiantes que pues no tengan miedo, que entren a todas las plataformas. De hecho, la plataforma de la Corte, la plataforma de la Comisión y otras que van derivadas, eso siempre tienen convocatorias, como lo comentaba un colega que acaba de pasar para los estudiantes. Entonces yo lo que les puedo recomendar es que no tengan miedo, que toquen puertas. Yo creo que al principio es un poco complicado cuando eres estudiante, pero yo creo que también la sociedad esa labor que tiene y que ha hecho y que ha extendido es el apoyo a los estudiantes, ¿no? Si yo quiero realizar algo, pues la sociedad te apoya. Si yo quiero viajar a tal lado, la sociedad te apoya. Entonces yo creo que también van como de la mano, ¿no? Como estudiante, pues te lo digo porque yo fui estudiante y a mí me daba miedo decir, no, pues, ¿para qué participo? ¿No? Puede pasar esto, pero desde mi punto de vista es decirles que pues no tengan miedo, que toquen puertas, que se rodeen de abogados que tengan la misma iniciativa que ellos para que pues ellos puedan lograr lo que ellos quieran lograr. Actualmente el dato no lo tengo correcto, pero toda la sociedad legal, tanto en México como en otras localidades cerca de México, han estado trabajando pues arduamente. Tenemos el área de estudiantes, el área de mujeres,
y así poco a poco, a lo mejor en alguna u otra ocasión, pues por ciertas actividades, ya sea del trabajo, familiares o por alguna otra cosa, pues a veces no estamos tan metidos en estos temas o no le damos un poco de interés a la sociedad, pero ahí estamos trabajando. Yo creo que se va dando poco a poco, pero ahí estamos. Y bueno, nuevamente pues te agradezco la invitación, ya sabes que es un cariño especial para Bolivia, desde aquí, desde México. Me acuerdo plenamente, Araceli, ¿no? Justamente recordaba la primera vez que a mí me entrevistaban como parte de la sociedad legal. Tuve la oportunidad de compartir la palestra virtual con ella, ¿no? Y en verdad para mí fue muy, muy especial, realmente, ¿no? Poder aprender experiencias, poder compartir con otros países. Y realmente, pues, para ir finalizando, la sociedad legal te ayuda bastante, ¿no? Tanto en un ámbito de realización personal como también profesional, te ayuda muchísimo. A mí realmente me ha ayudado mucho a poder compartir lo que yo sé, ¿sí? Y estoy muy feliz de estar acá ya unos 4, camino a 5 años y esperemos que pues siga creciendo el capítulo y podamos seguir recordando momentos gratos, ¿sí? En este sentido, pues hago alusión si alguien tiene alguna duda que está en la sala virtual que nos pueda compartir a través del chat o a través de nuestras redes sociales o del WhatsApp sus preguntas. Y en este caso, pues culminaríamos así. Quiero ver si hay alguna pregunta. Al mismo tiempo, Araceli, pues debamos hacer la entrega eh, eh, del... mm, no, tengo de Adrián. Espérame. Aquí está el primer reconocimiento a nuestro primer expositor, Adrián Zárate, él es boliviano, nos ha acercado a las ideas, que me parece muy, muy interesante. ¿Y dónde tengo el tuyo? Espérame un ratito. Em, y agradecerte por estar acá. Espero que nos podamos seguir fortaleciendo, que podamos seguir aprendiendo y podamos seguir progresando en ese ámbito. ¿Algo más que quieras compartirnos de tu experiencia en México? Pues nada, agradecer tanto a los directivos como a los que se encargan de todas las demás áreas que conforman TECVECLAR, tanto de México como de Bolivia, como de otros lados que nos están viendo. Mil gracias. Como estudiante jamás me imaginé estar detrás de una pantalla compartiendo conocimientos, compartiendo experiencias y pues también eso se lo debo a la sociedad que siempre me estaba apoyando y que yo sé que desde lejos todos me están echando por. Te tengo que una pregunta. La pregunta me dice, Araceli, desde tu experiencia como estudiante, ¿qué consejo nos darías a aquellos estudiantes que nos estamos preparando para participar en los moot courts o competencias de las Naciones Unidas o simulacros parecidos a este? ¿Qué tips nos darías para aquellos que por primera vez estamos yendo a este tipo de eventos? Sí, fíjate que yo creo que antes no teníamos la posibilidad de contar con tanta tecnología que tenemos ahora. Podemos encontrar en todas las plataformas videos de cómo se hace una simulación. Yo creo que aquí lo más importante también sería tener el enfoque de buscar no nada más en una sola área para los derechos humanos, ¿no? Esa es una. Y yo creo que la segunda y más importante es saber argumentar y quitarte el miedo de hablar en frente de un público, en frente de la gente, en frente de tus compañeros, porque yo creo que eso también juega un papel muy importante. Y ya incluso cuando ya sea la simulación o ya te encuentres enfrente de lo demás, fíjate que había un maestro que nos decía, ustedes diviértanse. Ustedes no piensen que están en un concurso, ustedes no se pongan nerviosos, que los está viendo un montón de gente. Ustedes a lo seguro, ustedes estudien, ustedes lleven sus argumentos, lleven todo el conocimiento que ya adquirieron en la escuela, ustedes con seguridad y lo demás,
yo creo que ya está ganado. Y fíjate que las veces que yo concursé como estudiante, siempre quedábamos en segundo o tercer lugar. Estábamos como a un poco de llegar al primero. Pero fíjate que la satisfacción de estar ahí y de aprender y de quitarte todos los miedos cuando estés enfrente de la gente, yo creo que eso es lo más importante. Con eso ya ganábamos. O sea, la participación y el conocimiento que te llevas, con eso ya, con eso ganas. Y fíjate que en la vida real te sirve. Las simulaciones sí son simulaciones, pero en la vida real es otro rollo, como dirían, otro rollo. Claro que sí, te agradezco esa aclaración, ya que varios estudiantes han mostrado como la iniciativa de poder ir a este tipo de concursos, ¿no? Dado que han escuchado a nuestros ponentes y gracias a su experiencia han logrado fortalecer, ¿no? Y animar a los estudiantes de Bolivia a que puedan ir a estos. Lamentablemente no existe una cultura de competencia, ¿no? Realmente es como a un hito, ¿no? Y como bien lo decía el anterior colega, si bien vamos, no terminamos siendo finalistas, ¿no? Siempre vamos con un aire de participación. Sin embargo, esperemos que cambie a través de profesionales excelentes como Adrián Zárate y muchos otros que están en ese camino. Y pues te agradezco, Araceli, por compartir con nosotros tus experiencias. Quiero saber si se ve tu certificado de Sí, 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 reconocimiento, sí. ¿sí? Para que puedas, de esta manera nosotros te damos, te agradecemos por estar acá, ¿no? Bolivia siempre va a ser tu casa, ¿no? Esperemos que Gracias. nos podamos reunir más allá de la virtualidad. Te agradezco por estar esta noche, por ayudarnos que a través de las acciones se puede ayudar al fortalecimiento de los derechos humanos y considero que la sociedad legal también lo hace así, ¿no? Que coadyuva a ese fortalecimiento de derechos humanos. Y bueno, te agradezco mucho por estar acá. Este reconocimiento es por estar acá, ¿no? Esta noche a Gracias. pesar de la virtualidad y pues te estaremos convocando para próximas reuniones en la medida que nos vayamos fortaleciendo como capítulo. Muchas gracias a ti. Gracias a Bolivia. Gracias. De esta manera, pues finalizamos la reunión de la sociedad legal este día tan especial conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? A el día de ayer, sin embargo, hoy a través de estas tres experiencias y tres vivencias tan diferentes de distintos países, Perú, Bolivia y México, que nos han compartido hoy. Agradezco profundamente a los que nos han seguido a través de la transmisión, a través del Zoom, y les esperamos y estamos atentos a cualquier duda o sugerencia que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, síganos en nuestras redes y de esta manera finalizamos. Me despido, Araceli, hasta otra oportunidad. Despido a las personas que están en la sala virtual. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias, Araceli.